Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Muy bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia. Un nuevo episodio de este podcast que la verdad que está marcando tendencias en todo el mundo. Más de 130 países nos escuchan, estamos en los principales rankings. Nos hemos convertido en el podcast de divulgación histórica más escuchado de Latinoamérica. Eso me pone muy feliz. Gracias por estar ahí. Episodio 241 para reunirnos en torno a un tema muy especial, lo cual convierte a este episodio también en algo muy especial. Vamos a estar hablando de la doctrina Monroe, como bien dice el título de este encuentro, de este episodio. Un tema que ha sido muy pedido en el último tiempo, ya les voy a contar el por qué. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, va a ser un episodio muy especial porque vamos a estar anunciando, atento a esto, vamos a estar anunciando la mejor noticia de todos los tiempos de Historia en Podcast. ¿Sí? La más esperada por muchos. Quienes nos siguen en redes sociales ya deben saber algo porque algo hemos adelantado ahí. Quienes no nos siguen todavía se van a estar enterando ahora. Y no sé, pero la demanda que está habiendo con esta gran noticia es tremenda. Así que puede que muchos no lleguen a entrar. Es una cosa de locos. La vamos a estar dando al final de este episodio. Así que gran noticia. Prepárense, quédense hasta el final porque va a ser una verdadera locura. Y respecto a esta temática en particular, les decía que es un tema muy solicitado desde que sucedió lo de Maduro en Venezuela. Bueno, todos hablaron de Maduro, de Venezuela, del rol de Estados Unidos, qué sé yo, cuánta cosa. Bueno, nosotros acá no corremos detrás de la noticia ni del algoritmo, ya quienes nos siguen lo sabrán, ¿sí? Teníamos contenido programado, respetamos nuestra agenda de contenido en base a sus pedidos, pero ahora llegamos a un punto donde tratar este tema es interesante. Estamos hablando de una partecita de la historia de América en su conjunto. No solamente de Norteamérica, muchos decían, sí, no, pero Estados Unidos es Norteamérica. No, estamos hablando de la historia de América en general, en particular en la historia de los Estados Unidos. Ahí es donde se inserta esta doctrina Monroe. La doctrina que seguramente muchos de ustedes recuerdan por una mítica frase que la resume, ¿no? Una frase que cambió la historia del hemisferio occidental, de la parte occidental del mundo. Una frase pronunciada en el año 1823, ¿sí? Una frase que parecía defensiva, pero va a ser la frase que le va a terminar dando origen a esta famosa doctrina Monroe y le va a terminar moldeando 2 siglos de la política exterior norteamericana, que ha sido tomada en cuenta por algunos analistas, politólogos y qué sé yo cuánta cosa, en este contexto de Venezuela, de Maduro, de Donald Trump y toda esta historia. ¿Qué decía esa frase? La frase decía lo siguiente: América para los americanos. Una frase que si uno la escucha, la lee rápido, así como yo la acabo de decir, suena simple, puede sonar hasta noble en el fondo, pero para la historia, una frase sencilla, noble, como puede parecer esta, rara vez lo que se esconde detrás de esto suele ser simple, ¿sí? Esa declaración, ¿sí? Esto de América para los americanos, muchos dicen que va a ser una advertencia para Europa. Ya vamos a ver el porqué. Para mí fue quizás el primer gesto de una nación, los Estados Unidos de Norteamérica, que empezaba a imaginarse como un poder hemisférico. Y si hoy Estados Unidos interviene, si Estados Unidos opina, presiona o lidera, ¿sí? en el continente, si hoy hablamos de la influencia norteamericana, de la hegemonía norteamericana, de las zonas de interés norteamericanas, es porque en algún momento alguien trazó una línea invisible en el mapa con esta frase. En este episodio nosotros no vamos a meternos a repetir una frase que ya está hecha. Vamos a entender todo el contexto que lleva a esta frase y que lleva en definitiva a entender lo que es la doctrina Monroe. Vamos a entender antes que nada el contexto, la intención que se estaba escondiendo detrás de esto. ¿Por qué no la estrategia detrás de la frase América para los americanos? ¿Sí? Porque va a ser año 1823, el momento exacto en el que Estados Unidos
empieza a pensarse como potencia, empieza a pensarse como nación, empieza a pensarse como tal. Nosotros vamos a desarrollar esta partecita de la historia de los Estados Unidos, solamente la doctrina Monroe en este episodio, pero si usted quiere saber más, en marzo de 2026 vamos a estar haciendo este curso tremendo sobre la historia de los Estados Unidos desde la independencia hasta la guerra de secesión. 4 clases de manera virtual a través de Google Meet. Las clases quedan grabadas, la puede escuchar solamente como audio, como video, podcast. Puede ver el video, tiene las filminas, tiene la bibliografía completa. Hay certificación de nuestra academia, la única academia online de historia en Latinoamérica. O sea que aprender es la palabra que define a Historia en Podcast Academy. Y este curso va a estar tremendo. Así que la invitación hecha para la historia de los Estados Unidos. Y recordemos que el próximo fin de semana no tenemos episodio porque tenemos la clase de la dinastía Romanov. Empieza este ciclo de 4 masterclasses, así que lo esperamos. Las inscripciones siempre a través de nuestra web, historienpodcast.com.ar. Así que vamos a meternos nomás a esta doctrina Monroe. Pero para eso hay que viajar al año 1823, donde todo sucedió. Entender qué estaba pasando en el mundo en esos momentos. Y para entender a la doctrina Monroe hay que hacer algo que a mí me encanta, que es apagar por un segundito esta frase hecha ya armada de América para los americanos y empezar a mirar el tablero real. ¿Sí? Porque en 1823 el problema que está dando vueltas por ahí no es una idea. ¿Sí? Muchas veces la filosofía, las ideologías, los ismos, ¿sí? Los nacionalismos, los totalitarismos, que eso son cosas que están dando vuelta y son una amenaza. Acá no hay ideas dando vuelta. El problema en estos momentos es qué está pasando en Europa. ¿Qué está pasando en Europa? Europa acababa de salir de un momento bastante complejo. Algunos van a decir que es una larga pesadilla, sangrienta, revolucionaria, como lo queramos definir, que son las guerras napoleónicas. Este muchacho Napoleón Bonaparte cae definitivamente, nosotros ya lo hemos analizado en el episodio número 100 de Historia en Podcast, en el año 1815. Cuando cae Napoleón, ¿sí? Cae también un miedo que en esos momentos no era menor, que era el miedo de las monarquías europeas restauradas tras el Congreso de Viena del año 1815, a que el virus de esa revolución francesa que las había destronado, derrotado, se empezara a contagiar, ¿sí? Porque Napoleón, además de ser un emperador, un conquistador, un tipo que va al frente, que tiene ambiciones desmedidas, dirán algunos, fue para muchas coronas la prueba de que el orden absolutista en Europa se podía romper, ¿sí? Y que la política, cuando uno estaba distraído, se podía incendiar en lo más mínimo y sobre todo viniendo desde abajo el fuego, el incendio, ¿no? Entonces, cuando lo derrotan a Napoleón Bonaparte, año 1815, Europa, lejos de relajarse, decir, che, bueno, no, mirá, ya está, terminamos, fue una pesadilla, fue un mal sueño, ya pasó, Europa decide reordenarse. Y en ese reordenamiento hace algo bastante particular, que se vuelve paranoica, se vuelve conservadora, van a decir algunos, como que se encierra, ¿no? Aparece la famosa restauración, el intento de decir, che, bueno, volvamos al momento previo a la Revolución Francesa, retrocedamos a los años previos a 1789. Si tenemos que volver a poner reyes en esos lugares donde la monarquía había caído. Hay que reponer los privilegios, hay que rearmar ese viejo mundo, ese antiguo régimen, como se lo llamaba, ¿sí? Hacer como si la Revolución Francesa hubiese sido esta pesadilla, este mal sueño que les hablaba recién. Y para sostener ese regreso al pasado, las grandes potencias europeas, súper conservadoras en este sentido, forman una especie de pacto militar, pero también va a ser una especie de pacto moral que se llamó la Santa Alianza. Ahí figura Rusia, figura Austria y figura Prusia. Una especie de liga que se presenta como una liga defensora de la fe, ¿sí? Defensora de la fe, defensora del orden, defensora de ese antiguo régimen, pero que en la práctica esa Santa Alianza estaba funcionando como un aviso. ¿Cuál era el aviso que estos muchachos decían, che, no, en caso de que esto estalle tenemos que frenarlo? A ver,
si vuelve a haber un atisbo de revolución, si una nueva revolución amenaza el sistema en el que estamos reconstruyendo, año 1815, nosotros tenemos que ser los paladines de las monarquías absolutistas. ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos a intervenir donde haga falta para aplastar cualquier intento revolucionario a la francesa. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en Europa tras la caída de Napoleón. Ustedes dirán, sí, excelente, divino todo esto. ¿Qué tiene que ver con Estados Unidos? Bueno, ahora llevemos esta lógica al otro lado del charco. Crucemos el Atlántico. ¿Qué está pasando en América? En América en esos mismos años está ocurriendo otro terremoto. El Imperio Español se está desarmando. Es el momento en el que Latinoamérica empieza a independizarse. Hispanoamérica empieza a independizarse. España está perdiendo América. ¿Sí? Como consecuencia de esa invasión napoleónica a la península ibérica en el año 1808, ¿sí? Las colonias hispanoamericanas dicen, este es el momento. Acá tenemos que cortar los lazos. Comienzan los procesos independentistas, año 1809, 1810, de ahí en adelante, ¿no? Entonces, esas independencias empiezan a avanzar como un dominó. No van todas al mismo tiempo, no van todas al mismo ritmo, no son todas iguales, ¿sí? Ni siquiera con los mismos líderes, ni siquiera con los mismos proyectos, pero con este resultado evidente de que España está perdiendo América. La está perdiendo. Del imperio en donde no se ponía el sol, de repente a una América, a una Hispanoamérica que se está independizando. Entonces, acá están pasando cosas de este lado del mundo que se desprenden de ese contexto que estaba pasando del otro lado del mundo, que estaba pasando en Europa, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando un imperio como el español pierde territorios, ¿sí? Los demás imperios, que ya sabemos que se están rearmando tras la caída de Napoleón, empiezan a olfatear la oportunidad. Son como caranchos, como decimos acá en el campo, ¿no? Europa está lejos de mirar a América con nostalgia romántica, ¿no? Los tipos le están mirando con hambre, se están poniendo la servilletita acá, le tienen un hambre bárbaro a América, aprovechando estos procesos independentistas que le estaba diciendo y aprovechando también el retroceso del ya desgastado y muy venido a menos Imperio Español para el año 1815. Y acá, el miedo concreto que está latiendo detrás de este año 1823, en donde sale a la luz la doctrina Monroe, es la posibilidad de que Europa, en nombre de este orden restaurado, quiera ayudar a España a recuperar esas colonias, o peor aún, que otras potencias aprovechen ese desorden para instalarse en estas colonias que se están independizando. Entonces ahí suenan las alarmas. Porque si España no puede sostener esos territorios, podríamos preguntarnos nosotros, ¿quién dice? ¿Quién asegura que Francia no intente meter la mano? ¿Quién asegura que Rusia no busque proyección sobre Latinoamérica? ¿Quién dice que cualquier monarquía europea restaurada no use el argumento del orden, comilla, comilla, para justificar una intervención en América? Entonces, acá aparece este problema americano. Encomillemos problema americano, ¿no? Problema que no era solamente latinoamericano desde la geografía. Podemos decir que es un problema en general a nivel continental, geopolítico, que es una palabra que se usa mucho hoy en día, ¿sí? Es un problema geopolítico. Había una pregunta ahí, ¿quién va a dominar esta parte del mundo cuando España se terminara de romper? Cuando España se rompiera completamente, no existiera más el Imperio Español, ¿quién iba a aparecer ahí a ocupar ese lugar? Hay un vacío, claramente hay un vacío. Porque esos gobiernos que van a nacer, esos estados americanos que se van a formar, nacen tiernitos. Son bebés con pañales. Bueno, recién ahí, es donde aparece Estados Unidos, un país joven en esos momentos, no hay ningún lugar a dudas. Pero en esa juventud de este país hay un atisbo, podemos decir, sí, es un país joven, pero son atentos los tipos, no se le escapa la torta. Un país que no tiene la fuerza militar, y esto lo vamos a repetir muchas veces acá en adelante, no tiene la fuerza militar para enfrentarse a Europa. Ponerle que cualquier europeo viniera y dijera, che, no, se fue a España, ahora nos corresponde a nosotros. Bueno, Estados Unidos no tiene fuerza todavía en esa juventud para enfrentar cara a cara a Europa en términos directos. Pero que entiende
perfectamente que si Europa vuelve a colonizar América, vuelve a intervenir o vuelve a ordenar las fichas de juego en el continente americano, Estados Unidos queda encerrado, queda rodeado, totalmente limitado, muchos van a decir prácticamente sin espacio. Por eso hay que decir esto con claridad, sacarle vetas de romanticismo. Estados Unidos no va a apoyar lo que va a venir porque son tipos altruistas y che, qué buena gente, mira cómo se preocupó. Estados Unidos no está pensando en vamos a proteger la libertad de nuestros hermanos latinoamericanos porque los queremos, la América nuestra. No, Estados Unidos está apoyando porque le conviene, obviamente. ¿Sí? Acá siempre va a haber intereses de por medio. Estados Unidos apoya porque le conviene, porque un hemisferio sin Europa es un hemisferio donde Estados Unidos puede crecer, donde Estados Unidos puede expandirse, puede comerciar, puede proyectarse. Un hemisferio abierto que se termina de presentar como una oportunidad para Estados Unidos, mientras que si fuera un hemisferio recolonizado por europeos, eso ya es una amenaza total para Estados Unidos. Y acá ya tenemos un Estados Unidos que venía con independencia desde el año 1776. Y acá, en este momento, es donde queda la frase que define el espíritu real de lo que se guarda detrás de la doctrina Monroe del año 1823. La doctrina Monroe no protege a América Latina, protege al hemisferio, ¿sí?, de Europa. Porque lo que está en juego no es el destino de la revolución en Caracas, el destino de la revolución de la epopeya sanmartiniana en el Cono Sur, la gesta bolivariana, lo que estaba pasando en México. No, lo que está en juego es una idea bastante más grande. O sea, la idea de que el continente americano tiene que dejar de ser escenario de las disputas europeas. Una idea que dicha así, yo ya lo sé, suena noble. Pero surge obligadamente la pregunta, ¿no? Suena noble, no hay lugar a dudas, al menos para mí, ¿sí? Pero hay algo intrigante en el medio. Ok, si no manda a Europa, ¿quién va a mandar? ¿Quién va a meter la mano en esta parte del mundo si no lo hace Europa? Estos muchachitos digo, los estados sudamericanos, latinoamericanos que están naciendo, ¿se van a saber manejar solos? ¿Se van a saber manejar solos? ¿O tengo que protegerlo que no vengan los viejos amos y me perfilo yo, dirá Estados Unidos, como un amo nuevo? ¿Sí? En ese punto exacto es en el que empieza a gestarse lo que después va a ser el siglo XIX norteamericano, ¿no? Un país que todavía no es un imperio, un país que no tiene fuerza militar aún, pero que ya se está pensando como potencia. Un país que todavía está hablando en este nombre de la libertad, como lo vengo diciendo, pero que empieza a hablar también en nombre del interés propio, del interés propio. Un país que está mirando ese mapa y que se convence de que su seguridad como potencia en proyección depende de la esfera de influencia que ese país logre tener. Si se meten los europeos, estamos jodidos, dirán los norteamericanos, los estadounidenses en estos momentos. Ahora sí, con este tablero armado, ¿sí?, la pregunta que sigue a mi criterio es inevitable. ¿Qué es la doctrina Monroe? ¿Quién la escribió realmente? Porque sí, Monroe, ok. ¿Quién es Monroe? ¿Qué cerebro se escondió detrás de Monroe para largar esa frase de América para los americanos? Lo que nos queda ver es el grueso de esta historia. Acompáñenme. Si uno se queda con la postal oficial, ¿sí?, con lo que mandan los manuales de historia, la doctrina Monroe parece bastante sencilla. Es más, generalmente se le enseña así en las escuelas, ¿no? Hay un presidente joven, de una república joven también, que está levantando la voz, que da un discurso, que le habla al mundo, y fin de la cuestión. América para los americanos. Hermoso. Terminaría acá este episodio, digamos, ¿no? Pero la historia, como siempre, es bastante más interesante, porque la doctrina lleva el nombre de este muchacho que es James Monroe, sí, está claro, pero el cerebro estratégico detrás de ese mensaje fue otra persona. Fue su secretario de Estado, John Quincy Adams. Ese fue el verdadero cerebro y ya vamos a ver por qué. ¿Qué estaba pensando este muchacho? Vamos primero con Monroe. Monroe es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica desde el año 1817
representa una era muy particular dentro de la historia de los Estados Unidos, que vamos a estar viendo en nuestro próximo curso, que es la era de los buenos sentimientos, un momento muy particular dentro de la historia norteamericana, de relativa calma política interna en los Estados Unidos, un nacionalismo que va en crecimiento, un sentimiento de unidad nacional puertas adentro de Estados Unidos. Pero Monroe no se queda solamente con eso, sino que en su faceta de geopolítico profundo, se diría hoy en día, empieza a pensar un poquito más allá de Estados Unidos. Y ahí es donde llama a Adams, a John Quincy Adams, ¿sí? El tipo que va a estar detrás de esto, un diplomático brillante, un tipo políglota, hijo de uno de los considerados padres fundadores de los Estados Unidos, con experiencia en Europa, con una comprensión muy clara de cómo funcionaban los imperios, una lectura muy acertada del contexto internacional, esta era post-napoleónica en Europa que describíamos al comienzo. Entonces Adams empieza a pensar en estos términos de equilibrio de poder. Y acá hay un punto clave. En 1823, Estados Unidos, lo dije recién, y dije que lo vamos a repetir varias veces, no es una potencia militar capaz de enfrentarse con Europa cara a cara. No tiene una gran armada, no tiene capacidad real de proyectar una fuerza en el Atlántico para frenar el avance de cualquier potencia europea. No puede impedir por sí solo que Francia o cualquier otra potencia intervenga en América Latina. Entonces la pregunta, ¿sí?, acá es, ¿quién respalda a Estados Unidos en medio de esto? Porque, a ver, todo bien con el presidente que venga y diga, che, no, acá América para los americanos, usted europeo, de acá para allá, chao. Sí, si te vienen con buques de guerra, si te vienen con la armada, si te vienen con lo que sea, ¿con qué te defendes? ¿Quién respalda militarmente esa decisión de Monroe? Acá entra el actor que muchos olvidan cuando hablan de la doctrina Monroe, que es Gran Bretaña. Londres había llegado, previo a Estados Unidos, previo a que lo hiciera Estados Unidos, a una conclusión estratégica muy parecida a la de Adams, ¿sí?, que quería frenar el avance de estas potencias post-napoleónicas, de la restauración monárquica europea para que no intervengan en América Latina. Londres ya lo había hecho no porque le interesara la libertad americana, sino porque le interesaba el comercio con esos estados nacientes latinoamericanos. Y a ver, analicemos el diario del lunes, muchachos, esto lo digo siempre cada vez que hablamos de la independencia argentina. ¿Quién fue el primer gran beneficiado comercialmente hablando, económicamente hablando, de las independencias sudamericanas? Inglaterra empezó a comerciar libremente, le interesaba el comercio. Un continente lleno de nuevas repúblicas independientes para Londres significaba mercados abiertos, sin monopolio español, sin la exclusividad imperial, abierto al capital británico, a los productos británicos. Pero Gran Bretaña, que en ese momento era la potencia naval del mundo, en plena revolución industrial aparte, funcionando a todo lo que daba, produciendo a todo lo que daba, bajo costo en serie, qué sé yo qué, la independencia latinoamericana se presentaba como una gran oportunidad para la corona británica. De hecho, antes del discurso de Monroe del año 1823, América para los americanos, los británicos le sugieren a los Estados Unidos una declaración conjunta, una declaración anglo-estadounidense, contra cualquier intento europeo de recolonización de América. Y aquí hay un momento decisivo porque Adams, el secretario de Estado del presidente Monroe, dice, no, me opongo a esto. Adams no quiere que Estados Unidos aparezca como un socio menor de la corona británica. Adams prefiere una declaración unilateral, prefiere que Washington hable por sí mismo, la capital hable por sí misma, aunque en el fondo sepa que quien realmente está apoyando a nivel militar esta decisión, garantizando esa advertencia, no va a ser el ejército estadounidense, sino que va a ser la Royal Navy, por ejemplo. Va a ser la armada inglesa. O sea, podríamos decir que Estados Unidos proclama la doctrina Monroe sabiendo que quien la iba a garantizar en última instancia era la flota británica. Porque sin esa supremacía naval británica, la advertencia de Monroe, América para los americanos, ustedes de la raya para allá, le dice a los europeos, habría sido en el mejor de los casos una declaración diplomática elegante. Y ahí moría. Ahora, con la flota británica patrullando los mares, esa declaración tiene otro peso, ¿sí? Ya es diferente, ya cambia. Europa puede leer
ese mensaje. Entiende que detrás del discurso norteamericano hay una potencia marítima que está dispuesta a mantener a raya a quien se quiere meter a esos mercados que ya tienen un par de manitos posicionadas encima. La mano británica y la mano estadounidense. Y esto le da una oportunidad enorme, digamos, a los Estados Unidos para posicionarse, ¿sí? Porque, a ver, esta doctrina Monroe va a terminar naciendo como una jugada muy inteligente en base al conocimiento y al olfato político estratégico de Adams, pero en boca del presidente Monroe. Ahí es donde está la astucia de Adams. Entiende que la independencia latinoamericana le conviene a los Estados Unidos. Entiende también Adams que a Gran Bretaña, obviamente, también le conviene la independencia latinoamericana. Ahora, entiende al mismo tiempo Adams que si ambas potencias desean lo mismo por razones distintas o iguales, no importa, el resultado puede sostenerse sin necesidad de una alianza formal que haga ver a Estados Unidos como el hijo menor que queda bajo la sombra, bajo la tutela de Gran Bretaña. Eso es cálculo puro y duro por parte del secretario de Estado John Quincy Adams. Y acá empieza a perfilarse algo que va a marcar todo el siglo XIX norteamericano, que fue la capacidad de hablar en nombre de principios universales por parte de Estados Unidos mientras se está jugando una partida, vamos a decir, estrictamente estratégica para los intereses norteamericanos. ¿Sí? ¿Qué dice punto por punto esta doctrina que llevamos ya cuánto, 25 minutos presentando? Fíjense todo lo que pasa para llegar a una simple frase, parece, ¿no? Los manuales dicen, no, América para los americanos, para mantener los europeos a raya. ¿Por qué? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo contextualizamos? Todo contexto de lo que hemos dicho hasta acá. ¿Qué pasa después? ¿De qué trata la doctrina? Ahí vamos. Acá, a partir de este punto, tenemos que ponernos quirúrgicos, ir al grano, ¿sí? Tratando de no simplificar de más, obviamente. Siempre lo digo, es la intención para quien llegue a este canal. Después puede profundizar con tantas cosas lindas y bonitas que haya escrito sobre todos estos temas. Esta doctrina Monroe, por las dudas, aclaro, no fue ni un tratado, no fue una alianza formal, no fue una ley votada por el Congreso, no fue un decreto, no fue un convenio firmado por nadie. ¿Qué fue entonces la doctrina Monroe? Fue un párrafo dentro del mensaje anual que el presidente James Monroe presentó al Congreso de los Estados Unidos el 2 de diciembre del año 1823. Fue un discurso, una declaración, algo así como una advertencia diplomática, dije en un momento hace un ratito. Y sin embargo, ese parrafito terminó marcando 2 siglos de política exterior. Lo que pasó con Maduro en Venezuela, muchos se retrotrayeron a esta historia de la doctrina Monroe. Fíjense, del año 1823, 203 años al día de hoy. Ahora, ¿qué decía ese parrafito? Primero, algo muy concreto. El continente americano no estaba abierto a nuevas colonizaciones europeas. Primer punto. Acá, aplauso para Monroe. ¿Sí? No está abierto el continente americano a nuevas colonizaciones europeas. Pensemos en el Acta de la Independencia Argentina, por ejemplo, lo que tenemos más cerca, al menos yo que soy argentino, ¿sí? Libre de la corona y de cualquier dominación extranjera. Excelente, no hay más cabida para nadie. ¿Sí? No estaba diciendo Monroe en este discurso que las colonias que aún existían tenían que desaparecer. No estaba diciendo eso. ¿Sí? España seguía teniendo colonias, tenía Cuba, tenía Puerto Rico, por ejemplo. Gran Bretaña tenía Canadá para esos momentos. Eso no se discutía. Lo que se estaba diciendo era no más expansión europea en el hemisferio occidental. Punto. Hasta ahí el primer ítem. Segundo ítem. Cualquier intento de las potencias europeas por intervenir políticamente en los nuevos estados americanos que se están formando, iba a ser considerado por parte de los Estados Unidos como una amenaza para la paz y la seguridad. O sea, le están diciendo, no solamente no te metas, sino que si te metes, esto es considerado una amenaza y podemos actuar en consecuencia. No estaba tampoco Monroe, no era sonso.
Habrá sido loco, pero no era sonso. Sí, el tipo no estaba prometiendo una guerra automática porque no tenía los medios para hacerle frente. No estaba estableciendo mecanismo de acción. Estaba elevando un poquito el tono. ¿Sí? Habló en voz alta, medio exacerbado, envalentonado. Convertía a cualquier intervención europea en un problema hemisférico. Ahí es donde Monroe dice, ojo, europeos, con lo que vayan a hacer. Tercer ítem dentro de esta doctrina, y esto suele olvidarse. Estados Unidos, mientras decía todo esto Monroe, aseguraba que Estados Unidos, a su vez, no se iba a meter en asuntos internos de Europa ni en las guerras entre las potencias europeas. O sea, este punto es clave para mí, porque la doctrina tiene un doble sentido. Hacia afuera, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Che, ustedes quédense allá, pero también hacia adentro en forma de autolimitación para los Estados Unidos. A ver, Washington no iba a intervenir en la restauración monárquica ni en conflictos dinásticos, no iba a entrar en disputas continentales, nada. Era una declaración de separación de esferas. Ustedes con lo suyo, nosotros con lo de este lado, no con lo nuestro, con lo de este lado. Hemisferio occidental por un lado, hemisferio oriental por otro. ¿Sí? Dos mundos políticos distintos. Insisto en esto, lo que conocemos como la doctrina Monroe no fue ni una ley, ni un tratado, ni un decreto, ni un acuerdo, nada. No obligaba jurídicamente a nadie. No tenía firma europea al pie de nadie, nada. Era una declaración política unilateral como parte de un discurso presidencial. ¿Sí? El discurso de Monroe, 2 de diciembre del año 1823, frente al Congreso de los Estados Unidos. En ese momento, Monroe se presenta ante el Congreso. ¿Sí? Hoy en día esto se llama el State of the Union, ¿sí? El informe anual sobre la situación del país, sobre la situación de su política exterior, etcétera, etcétera. Dentro de ese discurso, que trató montones de temas, aparece este párrafo sobre política internacional, y ahí, casi como una sección más, se formula lo que, o se dice, lo que después la historia iba a bautizar como la doctrina Monroe. Y créanme que para 1823, esa declaración, para 1823, situémonos en el año, Estados Unidos venía de su independencia en 1776, era una declaración más simbólica que efectiva. ¿Sí? Insisto en esto, Estados Unidos no tenía fortaleza militar para enfrentar a nadie. Por eso en su momento la doctrina fue vista más como un mensaje de intención que como un instrumento de poder en sí misma, ¿no? Esa doctrina no cambia el mundo, al menos no lo cambia de inmediato, no genera una crisis diplomática, no produce una guerra. Lo que sí va a hacer fue plantar una bandera conceptual, como advertencia, como prevención, como declaración de principios estratégicos, si se quieren, geopolíticos, de intereses, como quieran. En un momento en donde Estados Unidos todavía estaba aspirando o aprendiendo a ser potencia. Pero les dije recién que la idea no surge espontáneamente de James Monroe, surge del análisis frío, calculador, ambicioso que tiene su secretario de Estado, que fue John Quincy Adams. Y para entender por qué este muchacho está detrás, fue el cerebro detrás de la doctrina Monroe, hay que entender quién era Adams. Adams está lejos de ser un político improvisado, ¿no? El tipo era hijo del segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams. Había vivido en Europa desde muy chico, hablaba varios idiomas, por eso dije recién que era un políglota. Había sido embajador en Rusia, en Países Bajos, en Gran Bretaña. Estaba formado en esa escuela diplomática europea. Conocía el juego europeo desde adentro. Lo había olfateado, lo había vivido en carne propia y sabía cómo pensaban las monarquías restauradas después de la era napoleónica. Sabía Adams que, esto es una afirmación, no una pregunta, ¿no? Sabía Adams que la Santa Alianza, ¿sí?, podía intentar intervenir en América Latina para restaurar ese dominio español. En ese equipo, Monroe y Adams, ¿sí?, podríamos decir que Monroe va a ser el tipo que tiene la intuición política, mientras que Adams era el que tenía la visión geopolítica. Ahora, bien, a todo esto, en 1823, Gran Bretaña propone esta declaración conjunta que les decía recién, para meternos al rol de Adams, ¿no? Esta declaración conjunta anglo-estadounidense para advertir a Europa que no debía recolonizar
América Latina. Muchos en Washington van a querer aceptar esa propuesta de Gran Bretaña. Era lógico. A ver, te estabas aliando con la principal potencia naval del mundo, plena revolución industrial, los tipos militarizados, armados, potencia en donde lo mirar. Parecía sensato firmar una alianza con Gran Bretaña. Pero Adams dice, no, muchas gracias, pero no. El tipo entendía algo que va a definir la política exterior estadounidense durante esos 2 siglos posteriores. ¿Qué pasaba si Estados Unidos firmaba esto? Si Estados Unidos firmaba junto a Gran Bretaña, aparecía como un socio menor. Así lo planteé recién. Adams, de hecho, escribe en su diario una frase muy famosa que dice: sería más digno y más honesto declarar nuestros principios explícitamente que aparecer como un bote detrás del buque de guerra británico. Eso es brillante. Adams no quería la alianza británica. Adams quería esa autonomía que en definitiva no era más que estrategia, ¿no? Y recién ahí va a venir la gran jugada cuando Adams comprende que Gran Bretaña va a defender igual el comercio libre en Latinoamérica. A ver, no le sirve a Gran Bretaña, por más que Estados Unidos firme su tratado de amistad con Gran Bretaña o no, a Gran Bretaña no le sirve que vengan los españoles a querer restaurar los virreinatos en América. Adams entiende eso. Si económicamente, comercialmente el principal beneficiado es Gran Bretaña, entonces, ¿por qué le convendría? No le va a convenir, dice Adams, no firmemos porque estos muchachos se van a poner firme lo mismo con nosotros y nosotros, y a ellos tampoco les conviene que se restauren el control colonial en América. La Royal Navy igualmente va a frenar esos intentos europeos. Entonces, Estados Unidos puede beneficiarse debajo de ese paraguas sin mojarse, sin comprometerse formalmente y quedar, como bien dijo Adams en su diario, quedar como un bote menor detrás del buque de guerra británico, ¿no? Entonces, es Adams quien, leyendo toda esta situación, le propone a Monroe que haga en su discurso frente al Senado esta declaración unilateral. No para enfrentar a Europa, sino para marcar territorio diplomático. Ahí nace la lógica profunda de esta doctrina Monroe. Además, el tipo entiende que Estados Unidos puede empezar a comportarse como potencia. Se sacó de encima a la Europa que hacía, 300 años que estaba dominando América. Y de esa Europa que hacía 300 años que estaba dominando América, solamente le quedó uno, que fue Gran Bretaña, que le servía, aparte que quedara, porque es el que le daba el respaldo militar. Entonces Estados Unidos puede empezar ahora a comportarse como potencia. Sin serlo todavía, sin serlo. Al menos del plano discursivo, los tipos dicen, acá estamos, y nos la bancamos. Y ahí aparece la pregunta que abre el siguiente nivel de análisis. Si en 1823 esa doctrina Monroe era más simbólica que real, ¿cuándo es que se volvió real? ¿Cuándo dejó de ser una declaración ahí linda, elegante, discursiva y empezó a convertirse en una herramienta de poder? Porque yo le dije recién que tiene injerencias hasta ahora, enero del 2026. Y acabo de decir que fue más simbólica que real. Bueno, ¿cuándo se convirtió en real? El siglo XIX norteamericano se va a encargar de darle a esa frase, América para los americanos, todo el cuerpo que en 1823 todavía no tenía. Acá es donde la historia deja de ser una declaración diplomática, elegante, discursiva y no sé qué, y empieza a convertirse en una estructura de poder. Porque en 1823 la doctrina Monroe era, en esencia, defensiva. Era un no vengan, ¿sí? Era esto una muralla, no pasen. ¿Sí? Un gesto de protección hemisférica, van a decir algunos historiadores. Pero a lo largo del siglo XIX esa frase va a mutar, va a cambiar de tono, va a ensanchar el significado. Y el primer gran giro conceptual se llama destino manifiesto. La idea del destino manifiesto empieza a circular con mucha fuerza en los Estados Unidos a partir de 1840. Un Estados Unidos que va a tener derecho a expandirse, ahí está ese destino manifiesto. Un Estados Unidos que tiene una misión histórica de expandirse hacia el oeste, por ejemplo, una misión casi providencial que era expandir la libertad, la civilización republicana, el modelo anglosajón, irse de costa a costa, etcétera, etcétera. A ver, sin duda alguna, había una intención imperialista ahí al medio, está más que claro. Había una convicción de que ese crecimiento territorial para Estados Unidos era un crecimiento natural
era un crecimiento inevitable, era un crecimiento moralmente legítimo. Por eso la idea del destino manifiesto. Destino manifiesto. Esto va a volver esa frase simbólica de América para los americanos en una estructura de poder. Yo no me voy a meter de lleno al destino manifiesto ahora, es algo que nosotros vamos a estar analizando en nuestro curso de la historia de los Estados Unidos, desde la independencia hasta la guerra de secesión, pasando por este famoso destino manifiesto. Los invito a que se unan. No saben lo bonito que es compartir historia con más de 100 estudiantes por cada curso de todo el mundo, que han viajado, que han ido, que saben, que viven, que han leído. No, se genera unas mesas de debates realmente increíbles, cara a cara. Después usted la puede ver grabada, si no puede asistir por la diferencia de horario, lo que sea, queda grabada en formato audio-video, en formato audio solo, con diapositivas, con bibliografía, con programa, todo serio, somos serios. ¿Sí? Como hace 5 años y medio, casi 6, que estamos divulgando historia y nos hemos convertido en la plataforma número 1 de divulgación histórica. Así que los invito. En nuestra web, historiaenpodcast.com.ar, o en nuestro Instagram pueden acceder a la inscripción a este curso. La cuestión es que a todo esto, este destino manifiesto, la expansión norteamericana, va a tener consecuencias concretas. La expansión hacia el oeste, por ejemplo, va a ser uno de esos procesos políticos que van a estar respaldados por decisiones que obviamente van a emanar desde el Estado norteamericano. Son decisiones estatales, como por ejemplo la anexión de Texas en 1845, la negociación del territorio de Oregon con Gran Bretaña, la posesión, no, sino ahí se me fue la palabra, la presión constante que Estados Unidos va a tener sobre México, y que cuando México intenta defender esa soberanía, estalla una guerra, la guerra de Estados Unidos-México, 1846-1848. Insisto que debo un episodio que tengo muchas ganas de hacerlo presencial en México, en un teatro. Estamos cerrando eso, ya vendrán noticias también en ese sentido. Bueno, esa guerra, México-Estados Unidos, va a ser un punto de inflexión. Bajo el gobierno de James Polk, Estados Unidos derrota a México y mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo incorpora vastísimos territorios: California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, partes de Colorado, Wyoming. Bueno, casi la mitad del territorio mexicano pasa a manos estadounidenses. Y acá uno se puede preguntar, ¿dónde queda esa doctrina que había nacido para evitar imperios europeos? O sea, formalmente, hay que decirlo, formalmente no se le invoca a la doctrina Monroe como una justificación directa. Pero el clima ideológico de la expansión norteamericana es el mismo. El hemisferio occidental como espacio propio, como destino manifiesto, como esfera de influencia natural de los Estados Unidos. Europa no puede intervenir, no debe intervenir. Si hay dentro de América reorganización territorial, la única protagonista, la que tiene que estar moviendo los hilos ahí, es la nación estadounidense. Son los Estados Unidos. Ahí es cuando la lógica de la doctrina Monroe empieza a cambiar. Ya no es solamente Europa no se tiene que meter, ¿sí? Empieza a insinuarse algo distinto. Nosotros, dirán los norteamericanos, somos los que ordenamos el hemisferio. No ustedes quédense allá, ya los dejamos allá. Ahora nosotros asumimos esta función del destino manifiesto. Y eso no se limita a la guerra con México. A lo largo del siglo XIX va a haber muchas intervenciones directas e indirectas, presiones diplomáticas, maniobras comerciales, respaldos selectivos a gobiernos que son favorables o no, no siempre con tropas, muchas veces con influencia económica, con acuerdos asimétricos, con un poder naval que va a ir en expansión, porque también Estados Unidos ya se está convirtiendo, ya es potencia en estos momentos para mediados del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando la doctrina Monroe empieza a transformarse en un paraguas conceptual. Al principio va a ser una advertencia, está más que claro. Una advertencia a esas potencias restauracionistas post-napoleónicas. Después se va a convertir en una legitimación, puertas adentro, de esa expansión norteamericana a nivel continental. Y más adelante será el fundamento para intervenciones hemisféricas mucho más explícitas. Nosotros vamos a llegar hasta un punto, cronológicamente tenemos que hacer un corte, que va a ser con la presidencia de Roosevelt, y lo vamos a nombrar ahí para que vean hasta dónde llegó esta cuestión. Y esto no deja de ser increíble, porque la misma doctrina que nace para evitar imperios termina justificando la expansión de uno, que no era europeo, pero sí se está formando un imperio. No va a tener el estilo formal de un imperio europeo, no va a tener un Kaiser, no va a tener un emperador, no va a tener un monarca, no van a tener colonias administradas directamente, pero sí hay una hegemonía hemisférica, hay una autoridad autoatribuida a Estados Unidos para definir qué es estabilidad y qué es
amenaza en América. Porque cuando un país decide que una región es su esfera natural de influencia, lo que está haciendo es algo muy parecido a lo que criticaban los otros. Y esa tensión entre principio defensivo y práctica expansionista, ¿sí?, va a ser la tensión clave para entender el siglo XIX norteamericano, ¿sí? O sea que, lejos de ser solamente una frase de América para los americanos, la doctrina Monroe va a ser una doctrina que se reinterpreta, que no va a ser estática, que se adapta, que se estira, que se amolda, se acopla y va a terminar justificando. Y eso nos lleva al punto decisivo de esta historia, cuando esta doctrina deja de ser solamente una doctrina y empieza a convertirse en un instrumento directo de intervención. Acá hay varios ejemplos de aplicación de esta doctrina. Vamos a ver algunos para que ustedes entiendan de qué se trata. Primero, la crisis con Francia en México en la década de 1860. Esto es fundamental. Durante esa guerra civil estadounidense, Francia, bajo Napoleón III, interviene en México e impone un emperador que fue Maximiliano de Habsburgo. Eso es exactamente lo que Monroe había advertido. Es una potencia europea instalando una monarquía en América. Entonces, mientras Estados Unidos está ocupado en su guerra interna, en su guerra civil, que vamos a estar analizando nosotros en nuestro curso, no puede reaccionar frente a la intromisión francesa en México. Pero apenas termina la guerra civil, año 1865, Washington presiona diplomática y militarmente a Francia para que retire sus tropas. ¿Qué hace Francia? Francia se retira, Maximiliano de Habsburgo queda solo, es fusilado en 1867, también se merece un gran episodio, es un personajón hermoso, ¿sí? La cuestión es que esto se va a convertir en el primer momento en el que la doctrina Monroe empieza a tener músculo real. Ya no es una cuestión simbólica, discursiva, elevada de tono, no. Acá le están diciendo, che, andate, le están diciendo a los franceses, andate porque no te corresponde. América para los americanos. Tiene músculo real en la década de 1860 la doctrina Monroe. Ahí deja de ser simbólica. Acá ya está justificando. Segundo punto, la disputa por Venezuela, año 1895. Gran Bretaña y Venezuela tienen, no me voy a meter de lleno ahí, pero describo brevemente, tienen un conflicto fronterizo en relación a la Guayana. Entonces, Estados Unidos interviene diplomáticamente, invocando a la doctrina Monroe, ¿sí?, y exige, en este contexto, un arbitraje internacional. Y esto es interesante porque acá no hay intervención militar, ¿sí?, no se mete militarmente a Estados Unidos, pero hay sí una afirmación de que Estados Unidos se considera el árbitro de este lado, el árbitro político del juego político de este lado del mundo, ¿sí? Y Gran Bretaña acepta ese arbitraje. O sea que esto se convierte en un episodio que muestra que para finales del siglo XIX, estamos hablando del año 1895, la doctrina Monroe ya no es una cuestión retórica, ¿sí? Ya está aplicándose de lleno. Ya no es elevar la voz, como le decía recién. Es más, Venezuela durante unos años, ¿sí?, se va a llamar Estados Unidos de Venezuela. Ojo con eso, interesante. Ahí también para profundizar y hacer doble clic, no me voy a meter ahora, sino sería súper extenso el territorio. Sentime lo que digo, súper extenso el episodio, ahí va, por hablar más rápido de lo que pienso. Pero está interesante esa historia, en algún momento lo trataremos. Tercer punto, la guerra hispano-estadounidense del año 1898. ¿Sí? Formalmente esto no se justifica como doctrina Monroe, pero hay un trasfondo hemisférico, porque España todavía mantiene Cuba, mantiene Puerto Rico. Estalla una guerra entre Estados Unidos y España por la independencia de Cuba, el movimiento liderado por Martí, seguido por la represión, las represalias tomadas por España para no perder su última colonia en territorio americano. Eso va a hacer que España se enfrente con Estados Unidos. Ahí tenemos el famoso hundimiento del USS Maine, ¿sí?, un hecho que va a tener una reprobación pública masiva en Estados Unidos, ¿sí? De hecho, hay un lema famoso que dice Remember the Maine to hell with Spain. En fin, el resultado de todo esto va a ser decisivo. Cuba va a quedar, a partir de esta guerra hispano-estadounidense del año 1898, bajo tutela estadounidense. Puerto Rico va a pasar a manos de Washington también.
Entonces acá ya Estados Unidos emerge como una potencia imperial con proyección caribeña, con proyección pacífica. Y recuerden que todo parte originalmente de esa doctrina Monroe, que nada tenía que ver con esto para 1823, pero que se va a usar, como les decía recién, como paraguas conceptual para terminar justificando todo eso. Ya hay un interés propio, específico, por esta parte del mundo para los Estados Unidos. Todo eso en el siglo XIX, pero si damos vuelta a la página, si damos un pequeño salto hacia comienzos del siglo XX, y acá ya voy a cortar, también vamos a ver reminiscencias de la doctrina Monroe. Porque para el año 1904, Estados Unidos ya no es la joven república insegura, débil de 1823. Estados Unidos ha atravesado la guerra civil, se ha industrializado, ha expandido su territorio hacia el Pacífico de costa a costa, se ha proyectado más allá del continente con la guerra con España, tiene flota, tiene industria, tiene ambición, tiene todo. Año 1904. Y en ese contexto aparece este muchacho que es Theodore Roosevelt. Roosevelt hereda la doctrina Monroe y hace algo mucho más trascendente, que es redefinirla. En 1904, frente a la crisis de deuda de Venezuela, también un hecho súper interesante para analizar de lleno, porque va a haber un argentino ahí al medio que dicta una forma de conciliación de ley que se mantiene vigente hasta el día de hoy, intervienen potencias navales europeas para cobrar esa deuda de Venezuela. Roosevelt formula lo que se conoce como el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, del cual se va a desprender después la famosa política del garrote, del Big Stick. Roosevelt sostiene que si un país latinoamericano incurre en lo que él considera una conducta crónicamente incorrecta, no sé, acá definir esto es un lío, ¿no? Pero podemos pensar inestabilidad política, la incapacidad para pagar deudas, el desorden institucional. Entonces, ahí Estados Unidos puede ejercer un poder policial internacional en todo el hemisferio occidental. Más moderno que esto, chicos. O sea, si un país latinoamericano incurre en conducta crónicamente incorrecta, Estados Unidos puede intervenir con un poder de policía internacional bajo esta parte del mundo. Es decir, no solamente ya impedir la intervención europea, sino intervenir directamente. Ahí es cuando se completa la metamorfosis de la doctrina Monroe. En 1823 la doctrina decía: Europa no debe intervenir a América, ¿sí? América para los americanos. En 1904, con Roosevelt, decía: si América, que esto es el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, si América no se ordena sola, nosotros, Estados Unidos de Norteamérica, la vamos a ordenar. Ya no es un principio defensivo la doctrina, es una autorización autodesignada, ¿sí?, de intervención preventiva, vaya a saber qué, ¿sí? Ahí va a caer República Dominicana, va a caer Cuba, va a caer Panamá, lo hablamos en el episodio sobre la historia del Canal de Panamá, lo mismo con Nicaragua, con Haití, ¿sí? Amigos de Panamá, que le mando un abrazo gigante, 4 panameños divinos que nos acompañaron a nuestro viaje a la España andaluza. Ahí, bueno, la verdad, Estefano, Waldo, sus respectivas esposas, la verdad, una maravilla compartir con tanta gente estos viajes que estamos haciendo. Y atención, que ya estamos al final del episodio, ya llega la noticia, la gran noticia de historia en podcast. Aguanten un ratito nada más. Cuestión: con este corolario, ¿sí?, de Roosevelt, hay una evolución de la doctrina Monroe, ¿sí? Estados Unidos interviene, ya no es la no intervención europea, sino que se guarda su rol de policía en todo el hemisferio, ¿sí? Una frase que nace para frenar imperios externos termina convirtiéndose en el fundamento para una hegemonía de un nuevo imperio regional en este caso. Y no es que la doctrina Monroe haya sido desplazada, al menos esta es mi lectura de la historia, ¿no? Es la misma doctrina Monroe que fue reinterpretada, que fue adaptada, que fue expandida, que fue convertida en herramienta de gobierno por parte de los Estados Unidos, y en el caso puntual de Roosevelt que acabamos de ver, ¿sí? Ahora, podemos preguntarnos, ¿la doctrina Monroe fue una política de defensa hemisférica, como se la planteó, o fue el primer capítulo de una ambición continental que con el tiempo se va a volver global, ¿no? Porque lo que empieza como advertencia diplomática en 1823
termina un siglo después siendo parte central, la columna vertebral de la arquitectura del poder estadounidense en la región. O sea, y podríamos decir que hasta hoy en día sigue más vigente que nunca. No sé qué opinan ustedes, me lo pueden dejar en los comentarios, respetuosamente. Sí, por favor, el moderador soy yo, así que si no cumplen ciertas normas de respeto, el comentario se va a eliminar. Sí, así de feliz, con esta sonrisa en la cara, lo digo. Sí, sean respetuosos, por favor. Y volviendo a esta pregunta anterior, si la doctrina fue política de defensa hemisférica o fue el primer paso hacia la hegemonía de los Estados Unidos, podemos responderla desde dos puntos de vista. A ver, primero desde la perspectiva estadounidense, esto fue y va a seguir siendo la doctrina Monroe, presentada como una doctrina de soberanía hemisférica. ¿Sí? Una declaración temprana de autonomía frente al poder europeo. Algo así como un gesto de afirmación en un mundo que estaba todavía dominado por esos imperios monárquicos que se estaban restaurando en Europa. En ese relato, en esa perspectiva norteamericana, Monroe no está amenazando a nadie. Está protegiendo, está disuadiendo, está preservando América para los americanos. Y si somos rigurosos, en 1823 esa lectura tiene fundamento. Estados Unidos no tenía fuerza absolutamente para dominar nada en el hemisferio. Apenas intentaba evitar que las potencias restauracionistas regresaran a América, pero a nivel discursivo. Ahora, si somos honestos también, la historia no es estática. El significado de las ideas y de las frases va cambiando cuando va cambiando el poder. Cuando Estados Unidos crece, cuando Estados Unidos se industrializa, cuando Estados Unidos gana guerras, cuando Estados Unidos proyecta una flota, empieza a controlar rutas comerciales, por ejemplo, la misma frase de esta doctrina Monroe adquiere otro peso. ¿Sí? Lo que en 1823 era una advertencia diplomática, por ejemplo, en 1904 esto se va a convertir en una justificación de intervención. Intervengo porque soy la policía del hemisferio. O sea, lo que empezó como un límite externo termina operando como una autoridad interna dentro del hemisferio. Y ahí aparece la otra mirada. Para muchos países latinoamericanos, la doctrina Monroe no fue una garantía de soberanía como se la quiere presentar. Fue el inicio de una larga relación asimétrica, con intervenciones, con arbitrajes forzados, con ocupaciones, tutela económica, presión política, lo que quieran. No siempre con soldados, por las dudas, ¿sí? Pero con tratados, con préstamos, con condicionamientos. Entonces, muchos van a decir, che, Monroe mintió. No, Monroe no mintió. A ver, Monroe dijo lo que en su momento tenía que decir. Después las ideas cambian, ¿sí? Después, esa declaración de 1823 se va a convertir en una brújula del poder político y de la geopolítica norteamericana, ¿sí? Esa doctrina no nace para gobernar América Latina, no tenía esa intención Monroe, no lo podía hacer en 1823. Nace para impedir que Europa volviera a gobernar América, con la intención de comerciar, obviamente, esto está más que claro, ¿no? Pero cuando el equilibrio de poder cambió, el sentido de la doctrina Monroe también cambió. Y como ocurre tantas veces en la historia, el problema no es la frase original, es lo que se hace, lo que se hizo y lo que se hará en nombre de esa misma frase. Pobre Monroe, diría en este momento para terminar el episodio. Si les ha gustado este episodio de cerca de ¿cuánto? 1 hora, sí, 50 y pico minutos, ¿sí? Imagínense lo que vamos a aprender en un curso de 4 clases de 1 hora y media, 2 horas, para ver en vivo, para ver grabadas como usted desee, con bibliografía, con aportes de toda una comunidad tremenda que respalda Historia en Podcast desde hace más de 5 años, curso a curso. Bueno, este desafío hermoso de llevar la historia a todos lados y aparte de hacer posible que Historia en Podcast siga funcionando. La academia es la forma de hacer que Historia en Podcast siga funcionando y que nos sigamos dedicando a la creación de contenido gratuito como este podcast para que usted disfrute un poquito de historia. Los espero en este curso. Los espero. Les va a volar la peluca, como decimos por acá. Y ahora sí, momento de la gran noticia final. Deberían sonar acá los tambores. ¿Por qué? Porque en agosto de 2026, siéntese, póngase cómodo, en agosto de 2026 nos vamos a la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Señores, aplausos para nosotros. Un recorrido único en el mundo. Lo hemos armado nosotros, una curaduría tremenda.
junto a mi amigo Facu de Tour Cultural, con el cual acabamos de volver de la España andaluza, con el cual hemos ido a la Italia renacentista, con el cual hemos hecho París-Londres, con el cual hemos hecho Machu Picchu. Nos vamos ahora a la Europa de la Segunda Guerra Mundial, con este recorrido del comienzo al final del horror. Empezamos en Múnich, recorremos los lugares donde todo empezó, con una visita increíble al nido de águilas. Esto, muchachos, es único, con gente que sabe cómo hacerlo. Nido de águilas. Después nos vamos a Berlín, nos vamos al campo de concentración de Sachsenhausen, nos vamos a Nuremberg. Después nos vamos a Francia. Vamos a hacer escala en Caen. Ahí vamos a dormir 3-4 noches, no recuerdo ahora. Está el itinerario colgado en nuestra web, lo puede ver. Y desde Caen vamos a visitar todas y cada una de las playas de Normandía. O sea, del inicio en Múnich hacia el final en Normandía. Completa las playas, incluido el cementerio norteamericano, absolutamente todo. Y después, para terminar, cerramos con 2 días en París, el Museo de la Shoah, el Museo de la Liberación Nacional, los lugares icónicos visitados por Adolfito en su invasión a París en 1940. Viaje imperdible, tremendo, sin igual. Salió la preventa 1 para quienes ya viajaron con nosotros, preventa 2 para alumnos de la academia y ahora ya venta masiva. Quedan muy poquitos lugares, el cupo es súper reducido. 25 personas, no tenemos más, no podemos llevar más. Anótense. Háganlo rápido, los lugares vuelan, está el precio colgado, el PDF con el recorrido, el itinerario día a día, todo. Incluye aéreos, incluye hotelería 4 estrellas, incluye traslado, incluye entradas, todo. Tiene que hacerse cargo de su almuerzo y su cena que puede comer en una cadena de comida rápida en un restaurante de primera línea. Lo decide usted, el resto nos hacemos cargo todos nosotros. Imposible perderse esto, muchachos. Único, no hay nadie que lo haga como lo hacemos nosotros, sabiendo hacerlo como lo hacemos nosotros junto con Facu de Tour Cultural History and Travel. Historia en Podcast, Tour Cultural, agosto, del 10 al 24 de agosto, nos vamos a la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Explota la cabeza, aplauso, la verdad me pone muy orgulloso haber iniciado un podcast para 30 estudiantes y terminar haciendo estas cosas, dando clases. Me pasó el año pasado dentro del Coliseo Romano, dentro de Machu Picchu, hace poquito dentro de la Alhambra, ahora dando clases del día de dentro de Normandía. Chicos, ustedes van a poder estar ahí. Ustedes me van a poder acompañar. Tantas veces les conté la historia, ahora se los voy a contar desde adentro, caminando en los lugares donde la historia verdaderamente pasó. En nuestra web, historiaenpodcast.com.ar, acá debajo de este episodio, en la cajita, dejo el link para ir a nuestra web, anotarse a nuestros cursos, a nuestros viajes, comprar nuestros libros, aportes, propuestas de temas, todo lo que quieran hacer. Amigos, hasta acá el episodio del día de hoy. Espero, como siempre digo, haber estado a la altura y será hasta una próxima oportunidad cuando la historia nos vuelva a reunir. Chau, muchas gracias.